Muy buenos días. Yo sé lo que deben estar pensando mucho y qué hace este infeliz acá, pero con mucho agrado voy a tratar de hilar algunas cosas, digamos. Ustedes saben más que yo. Y yo voy a hacer una mirada como ya de viejito. Es muy difícil hablar de la pobreza cuando uno no es pobre o no es pobre material. En Chile tenemos algo espantoso cuando decimos es que son pobres, como si fuese una condición esencial de los seres humanos. Uno está pobre. Hay una materialidad, una distribución, una mala distribución, producto de una historia en la especie humana que es espantosa. Que hay gente de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y depende de la sociedad. Uno está pobre, uno siempre es un menesteroso, desde que nace hasta que se va. Ya en el útero uno escuchaba, ¿no es cierto?, la voz de quien lo trajo al mundo y ya nacía en un ambiente, ¿no es cierto?, de regalo que era la lengua materna. Aprendía la música desde el diástole y sístole del corazón de la madre. Y aprendí a conocer desde pequeño aquello espantoso que cantaba el gitano Rodríguez de tenerle miedo inconcebible a la pobreza. La pobreza olía mal. Gabriela Mistral hablaba de los piececitos de niños azulosos de frío. Yo vengo de una generación donde era, comillas, corriente ver gente mayor en la calle a pie pelado. Y algunos lo consideraban normal. Tenía 12 años y vivía en Concepción, cerca de donde está, ¿no es cierto?, el río. Estaba la población que hoy día no existe, que es la costanera. Y pasaban los trenes que traían carbón. Y habían unos niñitos chicos que se llamaban carboneros de la edad mía, que saltaban al tren que se detenía un poco probablemente con una complicidad de los maquinistas y soltaban, ¿no es cierto?, pequeños trozos de carbón que servían para hacer brasero. La pobreza entraba a nuestras casas, incluso cuando éramos muy pocos. Cuando vino el golpe de Estado, se inaugura la dictadura, éramos 10 millones los chilenos. Pocos, todos parientes o conocidos. Pero siempre hay esa especie de clivage, le llaman los franceses, especie de distinción. Yo no soy como ellos o soy diferente. Si uno se va a la historia, ¿cuándo empezó la pobreza? ¿Quién se avivó primero? ¿Quién instauró como si fuera algo sacrosanto el derecho a la propiedad respecto de la no propiedad de los otros? ¿Por qué si yo nacía en un lugar del río o en otro lugar del río, tenía el privilegio de asomarme por la ventana? Tiene que ver con una educación para seres humanos. Los leones no tienen distinción, tienen su instinto. Yo soy profesor de filosofía, o fui profesor de filosofía, estoy jubilado. Y confiamos los filósofos y todos los cientistas sociales en la razón que tenemos todos los hombres. Aristóteles dice por ahí, por el asombro, los hombres comenzaron a pensar. Todos pensamos. Toda palabra es necesaria. Y todos aprendemos de todo. Yo hablaba de la lengua materna. ¿Quién inventó el chileno? Son siglos. Y tenemos un tono particular que nos entendemos nosotros mismos. Nosotros escribimos por ahí alguna vez
una canción que se llama La canción del último hombre. ¿Cómo sería la canción del último chileno, de la última chilena? ¿A quién le contamos? ¿Por qué no queremos ser mestizos? ¿Por qué la foto siempre nos queda grande o corta? Pero uno entra acá y se sumerge, ¿no es cierto?, en justamente una palabra que es tremenda, que es la esperanza. La esperanza en que reine la justicia, no en otro mundo, sino en este. La justicia. Que el sueldo mínimo no sea el sueldo máximo. Que me inaugure la gente que me rodea. Que sean como alcaldes de mi propia vida. Porque mi vida también es prestada. Convivir, una palabra tremenda, maravillosa. Compromiso. Con moverse. Yo siempre lo cuento esto. Si uno cierra los ojos, pobres, ricos o medianos, si uno cierra los ojos, sabe que sus antepasados tuvieron éxito porque estamos vivos. Y si usted sigue cerrando los ojos, ¿no es cierto?, va a ver su linaje hacia atrás, son siglos. Puede ver a su madre corriendo, a su madre antigua corriendo para salvar a uno de sus antepasados de las hienas o de un rayo, o de un águila. Yo no creo con Rousseau de que éramos felices en un paraíso, eso no existe. Siempre los seres humanos hemos sido combatientes contra el mundo, con el mundo y con otros hombres. Basta ver cómo uno se comporta en la familia. Pero necesitamos crecer con otros, con otras. Todo lo aprendo de otro, de manera formal o informal. Sigo cerrando los ojos y digo, estoy vivo, agradezco esta maravilla. La mitad de mi vida la pasaré durmiendo, por lo tanto inconsciente. Y no quiero ser una fotocopia de repente. Quiero educarme con, comillas, mi pueblo. Mi pueblo que es todos los pueblos del mundo. Y si uno cierra los ojos y dice, mis antepasados tuvieron éxito, también uno sabe que uno ocupa siempre el lugar de otro o de otra. Y el problema, cuando uno tiene esta edad y hace el balance, es si uno es digno de ocupar el lugar que ocupa. Los poetas, dice, recogen el aula popular y la elevan a niveles insospechados. Incluso Nicanor Parra, que juega con nosotros. ¿Qué me regala la convivencia? Me tengo que educar. Todos somos educados. El problema es ponerse mal educado. Tengo que aprender ciertos valores que se entregan en la familia y se entregan en la sociedad, se entregan en pequeños grupos. Hoy día difuminados porque hay otras cosas en el centro de nuestras sociedades. Siempre hemos sido conflictivos, siempre vivimos en crisis. Siempre nos queda corto el mundo. Pero siempre tenemos también la posibilidad de seguir aprendiendo. Conmovernos. Foucault hablaba del cuidado de sí como una estética de la existencia, pero el cuidado también de los otros, de las otras. Porque hay conflictos
en el sur con los pueblos originarios, porque nunca nos reconocimos en el espejo nubilado de lo que somos. Cuesta tanto decir Peñi o Lamien. No sabemos una palabra, muy poco de Aymarisi o de Rapa Nui. Ahora tenemos migrantes, todos los de aquí, la mayoría somos migrantes, nos bajamos del barco o nos bajaron, ¿no? ¿Cómo hacer una especie de nueva heráldica de la humanidad que somos nosotros? Y especialmente de los más chiquititos. ¿Cómo adivinarnos? Más allá de la lluvia, más allá del clima, más allá del tiempo. Se habla de territorios heridos. Somos un país muy pequeñito, una comunidad muy pequeña. No somos 100 millones, 200 millones, 300 millones. No somos los gendarmes del mundo. Somos ratones. Pero unos ratones hermosos, maravillosos. La idea de la democracia es justamente una idea carísima que se da incluso en algunos cultos, cristianismo, por ejemplo. La idea de la mesa, donde caben todos y deberán comer todos en la misma mesa. No mesa el pellejo o alguien que golpee en la vitrina, ¿no es cierto?, con una flor. Todos sentados en la mesa. Tenemos heridas espantosas de historia reciente, de historias más antiguas, de discriminación, de invisibilidad, dolores que nos llevamos apegados y que a lo mejor tienen que pasar muchas generaciones para que se sanen, pero en eso estamos. ¿Cómo hacer un país, cómo hacer que la pobreza sea la antigüedad? ¿Cómo no pelearnos? Terrible. ¿Cómo no enojarnos? Hegel hablaba que las sociedades modernas tienen partidos, no solamente en términos ideológicos, sino que hay partidas de personas que piensan distinto, que actúan distinto, que todos creen que tienen derecho a la propia justicia. No hablo de la justicia de los reglamentos, de los códigos, esa es posterior. Hay una idea más grande que deberá unir a los pueblos, que es, ¿qué hacemos acá? Es verdad, ustedes dirán, hay algo obsceno cuando alguien habla en nombre de los otros. Eso desde luego es. Pero no solo hablar, ustedes actúan. Mejorar, mejorar, para evitar lo que decían los filósofos antiguos, sobre todo los filósofos que se encargaban de lo social, de lo político, de evitar justamente el reventón, la guerra. Porque esto lo saben muy bien las sociedades. Si no tratamos de hacer una mesa donde quepamos todos, van a haber estallidos de violencia. O yo me voy a guiar, ¿no es cierto?, a donde estén las monedas. O voy a hacer un Che Guevara, ¿no es cierto?, que se llama de salón, y voy a mandar memes o cosas así, ¿no es cierto?, por WhatsApp. Si no queremos, ¿no es cierto?, digregarnos o huir a las montañas, tenemos que aprender a convivir. Y para eso se requiere, como decíamos, todas las educaciones. Hablar más bajo. Sensibilizarnos. Sensibilizarnos. Yo trabajo ahí en Serrano todavía, tengo un seminario, aunque jubilado, tenemos derecho a hacer unos cursos gratis como profesores distinguidos, ¿no?, en universidades del Estado. Y ahí está lleno, comillas, de locos, hasta baceros. ¿Qué distingue a esa
persona que duerme en la calle de mí. Hay unos que hacen música, otros que andan mirando hacia el cielo, otros que se están despidiendo porque están muy mal. Ese es Valparaíso. ¿Quiénes de nosotros sabemos hablar en flaite? ¿Por qué nos reímos cuando yo digo Chile? Pero nos reímos cuando digo tremendo, que es transversal a todos los chilenos. Esa es la TR indígena. Tremendo, voy a tomar el tren. Suena como pirula. Debería decir tremendo. ¿Eh? No hablo chileno. Hablar flaite. ¿Quién conoce toda la ciudad? Su violencia, sus malos olores, sus gatos perdidos, sus náufragos. Uno tiene que sensibilizarse. Uno de los rasgos más extraños que hay es porque a medida que uno sube de clase social habla más despacio. Casi en un susurro. Es de mal tono hablar fuerte. Pero ¿cómo son las escuelas rurales, por ejemplo? ¿Cómo son las escuelas en los cerros? ¿Cómo son las poblaciones? Donde tengo que llamar al niño, ¿no es cierto?, que fue a comprar y que todavía no llega. No es verdad que somos pobres, estamos pobres. ¿Cómo cambiar ese diálogo? Ustedes lo están haciendo hace rato. ¿Cómo hacernos dignos del lugar que ocupamos? ¿Cómo pasar la posta de que somos un puñado de seres humanos únicos, irrepetibles, con todos los derechos, con todos los privilegios, con todos los deberes que tenemos que tener respecto de nosotros y de los demás? ¿Cómo se unen moros y cristianos? Pero no nos hagamos lesos. Debe haber un fundamento de justicia que le otorgue no la dignidad a las personas, sino que las reconozca como personas. Que los viejos no tengan que sonreír cuando van a una oficina pública. ¿Qué va a querer el abuelito? ¿Qué voy a querer? ¿No? Que yo no discrimine por cómo va vestido. Es súper terrible. Es sacarnos de alguna manera, ¿no es cierto?, los hábitos que realmente son inculcados justamente por los grupos dominantes para que, comillas, el torrenterío siga siendo así. Con ese criterio ni Neruda ni la Mistral serían lo que han sido. Nos necesitamos todos los días. Yo dependo de un chofer de micro cuando me trae para acá. No manejo, por suerte, dirán ustedes. Dependo de los ojos de la amada para sentirme amado aunque me mienta. Dependo de aquellos que hacen posible que haya electricidad para que esto funcione. El riesgo es abusar. El riesgo es pasar como un elefante borracho en una cristalería. Me encanta ese texto de Tellier cuando dice: yo escribo para la niña que nadie saca a bailar. Y todos nosotros, en algún momento de la vida, somos esa niña. Conmoverse. La traducción griega es simpatía, simpatheia, con patos.
mismo pato, la misma pasión, el mismo suelo. Abran los ojos a la luz para que me traigan la luz. Abran las manos para abrazar a otros, para que me enseñen a abrazar. Abran, como decía Allende, las grandes alamedas, por donde pueda pasar de nuevo el pueblo libre de Chile. No importa el lugar que uno ocupe, uno siempre está mejor que otro, que otra. Hay que aprender a ser femenino, hay que aprender a ser tolerante, hay que aprender a ser humano, que termina cuando uno se va. Muchas gracias por la invitación y le agradezco lo que están haciendo para que nos sigan enseñando. Muchas gracias.